¿Qué es el sonido? ¿De dónde proviene? ¿Cómo funciona? Primero comenzamos diciendo que el sonido es una onda. Es una onda, así como las ondas mecánicas, las ondas de luz, las ondas de radio, etcétera. El sonido es una onda. El sonido tiene la particularidad, así como todas las ondas, que tiene una fuente, un lugar de donde nace. Por ejemplo, mi voz. En este caso, mi voz, mi boca sirve como emisora de un sonido. Entonces voy a dibujar una fuente de emisión de sonido. La más común es un parlante. Voy a dibujar un pequeño parlante, o una bocina, mejor dicho. Todos conocemos una bocina. Las que hay en los autos, las que hay en los aparatos de reproducción de música, lo que hay en los parlantes, etcétera. Todo esto es una bocina. Ahí está. Entonces, esto va a ir emitiendo ondas. Porque como hemos dicho, el sonido se emite en ondas. Son ondas que se van emitiendo. Son ondas que se van emitiendo. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando estas ondas entran en contacto con un medio? Es decir, cuando estas ondas empiezan a entrar en el aire, en el agua o en otro medio en el que se esparce. Ustedes ponen una bocina, digamos, en su casa. Si es que no se daña bajo el agua, si la ponen en, digamos, un tanque de aceite, un tanque de alcohol. ¿Qué es lo que pasa cuando estas ondas que están aquí empiezan a chocar con el aire o con el medio en el que están? Vamos a concentrarnos más en el aire porque el sonido se propaga en el casi 100% de los casos en el aire, en el medio en el que más vivimos nosotros. Entonces, cuando emitimos un sonido, las ondas que están aquí empiezan a chocar con las moléculas que hay en el aire. Como ustedes saben, el aire está compuesto por muchas moléculas, de hidrógeno, de oxígeno, de helio, de carbono, etcétera. Muchísimas, muchísimas. Entonces, en el aire hay cientos, si no se dicen millones de moléculas en el aire, en todas partes en el mundo. En todas partes. Entonces, cuando estas ondas empiezan a chocar, a hacer vibrar las moléculas de aire, ocurren dos cosas. Por un lado, puede hacer que estas moléculas que están aquí se contraigan, se hagan más pequeñitas, ¿verdad? Y por otro lado, puede hacer el caso contrario, que estas moléculas se expandan, se hagan mucho más largas, por así decirlo. Eso es lo que logra las longitudes o las ondas cuando chocan con el aire, ¿verdad? Puede haber una zona de compresión y una zona de rarefacción. Compresión cuando está pasando lo de aquí, cuando las moléculas como que se hacen mucho más pequeñas. Compresión. Compresión. Las moléculas de aire se hacen más pequeñas. O sea, las moléculas que están en el aire se hacen más pequeñas. Y la otra, un término raro, se llama rarefacción. Rarefacción, que es que las moléculas como que se alargan, se hacen más grandes, se dilatan, ¿verdad? Las moléculas se separan y se hacen mucho más grandes, ¿verdad? Entonces todo eso hace que exista el sonido, existan sonidos graves, sonidos agudos, sonidos fuertes. El que estas moléculas se hagan más grandes o más pequeñas, por así decirlo, es lo que genera el sonido.
Ahora, esto sigue viajando, hasta que llega a nuestros oídos. Hasta que llega a nuestros oídos. Hasta que llega a nuestros oídos. Y es que en nuestros oídos nosotros tenemos una especie de membrana muy importante, muy importante. Voy a dibujarla de esta manera. Una especie de membrana que se llama tímpano. Perdón, tímpano. Y después vienen otras cosas, el oído interno, el caracol, etc. Entonces, las ondas llegan a nuestros oídos, y es el tímpano el encargado de procesar esta información. El tímpano, por así decirlo, recibe las ondas y las transforma en el sonido que todos conocemos. Le dice al cerebro, ok, esta onda es una onda grave, esta onda es una onda aguda, esta onda es una onda fuerte, una onda débil, etc. Es el tímpano, el órgano en nuestro oído, el encargado de eso. Es el que recibe las ondas que chocan con el aire, que hacen que se compriman o se rarefracten, y eso es lo que nosotros conocemos como sonido. Entonces, eso es lo que sucede en prácticamente todos los escenarios. Una bocina, una persona, un teléfono, un parlante, hace que las moléculas que están alrededor, como que se muevan de distintas maneras. Y eso es lo que genera los tipos de sonidos que existen. Entonces esa es la definición del sonido, ¿verdad? Ahora, cómo se generan las notas musicales y lo que pasa aquí adentro es otro análisis un poco más profundo en el que no voy a abordar, pero tiene que ver con ondas electromagnéticas que se mezclan entre sí y generan el sonido. Pero aquí estamos analizando cómo llega a nuestros oídos. Ya lo que pasa aquí adentro ya es otra historia, un poquito más complicada. Entonces, vamos a hablar ahora de la velocidad a la que se mueve el sonido. Y es que el sonido tiene una velocidad. El sonido viaja a una velocidad. El sonido viaja a una velocidad. Y para ello vamos a poner un escenario que seguramente alguna vez ustedes han percibido. Cae un rayo a la Tierra. Cae un rayo a la Tierra. ¿Verdad? Pero pasa algo interesante. ¿Qué es lo que nosotros primero observamos? ¿El rayo caer o el sonido del trueno? Pregunta para ustedes. Irina. Si no me equivoco, puede ser el rayo. ¿Verdad? ¿Se han dado cuenta de que el rayo cae, se ve como cae el haz de luz del cielo, y después de un par de segundos se escucha el sonido? Eso se debe a que esto es luz. El rayo de luz viaja a una velocidad extremadamente grande. Viaja a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. La luz viaja a 300 millones de metros sobre segundo. 300 millones. En cambio, el sonido viaja a esta velocidad. 331 metros sobre segundo. 331 metros sobre segundo. Esto en la mayoría de los casos, ¿verdad? El sonido viaja a esa velocidad en el vacío, 330. Entonces imagínense, 331 comparado a 300 millones. O sea, hay una gran diferencia. Ese es el motivo por el cual se escucha primero o se ve primero el rayo y después se ve el sonido.
Ujú. Vamos a hablar ahora de tres características importantísimas acerca del sonido. Tenemos tres elementos que son el tono, tenemos también la intensidad y finalmente tenemos el timbre. Vamos a ir hablando de cada una de estas. El tono de un sonido puede ser grave, medio o agudo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que el tono pueda ser grave, pueda ser medio o pueda ser agudo? Como ya sabemos y como ya le hemos dicho, el sonido es una onda. Y como onda tiene todas las características de onda que estudiamos en el quimestre pasado, en el parcial pasado. Todas, 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 todas. Es una onda. Entonces, todas las ondas tienen asociadas algo. Todas las ondas tienen asociadas algo. Ahí. Que se llama frecuencia. Todas, todas, todas tienen asociado algo que se llama frecuencia. Frecuencia. Mm, todas las ondas tienen esta característica. Si ustedes se recuerdan, la frecuencia se define como el número de oscilaciones dividido por el número de segundos. Y esto se mide en hercios. Entonces, ¿de qué depende que un sonido sea grave, medio o agudo? De su frecuencia. De su frecuencia. Si la frecuencia de un sonido es extremadamente alta, ¿qué significa que la frecuencia sea muy alta? Que sea así. ¿Verdad? Que sea así. Como muy pegadita, que haya mucho. Que sea así. Muy, pero muy, pero muy pegada. Decimos que que el sonido es agudo. Agudo. Es agudo si la frecuencia es muy grande. Si la frecuencia es muy grande, nosotros decimos que el sonido es un sonido agudo. Por ejemplo, los niños pequeños tienen su voz es aguda en la mayoría de los casos. Eso se debe a que su voz emite frecuencias muy, pero muy altas, ¿verdad? En cambio, si hablásemos de frecuencias muy bajas, estamos hablando de sonidos graves, graves, ¿verdad? Sonidos graves. Y el que está ni tantas ni pocas se llama medio o tonos medios. Tonos graves, tonos agudos y tonos medios. ¿Verdad? Tonos graves, tonos agudos y tonos medios. Por ejemplo, los tonos agudos entran en una categoría. Son a partir de los 20 a los 400 hercios. Todo sonido que emita esta frecuencia se la considera aguda. ¿Verdad? Todo sonido que esté entre 20 y 400 se lo considera un sonido agudo. Todos. De ahí tenemos los tonos medios. Voy a ponerlo por aquí en medio. Tono medio. Los tonos medios son aquellos que están entre 400 y 1600. Y los tonos graves son aquellos que están entre 1600 y 20.000 hercios. Entonces, así se clasifica. Si tenemos 400 hercios, una frecuencia de 400 hercios, estamos hablando de... perdón, es al revés. Sí, porque estamos diciendo que mientras más hay, más agudo. A ver.
aquí es al revés, disculpen. Aquí sería de 16.600 a 20.000 hercios. Claro, mientras más frecuencia, más agudo. Y aquí estamos hablando de 20 a 400 graves. Ahí está. Disculpen esa confusión. Entonces, así quedaría. Mientras más grave o mientras más frecuencia, más grave es el sonido. Mucho más grave, mucho más grave. ¿Verdad? Por ejemplo, si ustedes revisan la página 160 de su libro, ustedes encontrarán con este cuadrito que está aquí. Ay, un segundo. Este que está aquí. Este nos da más o menos una idea de los rangos auditivos de ciertos animales y de los humanos, claro está. Aquí está la tablita, 20, 40, 1600. A partir de 40.000 se empieza a llamar a los ultrasonidos. Nosotros los seres humanos podemos escuchar en este rango, de 20 a 20.000. Nosotros podemos escuchar sonidos graves, medios y agudos. Los elefantes pueden escuchar sonidos extremadamente graves, sonidos menores a 20. Menores a 20. Eso se lo llama el tono. El tono, Irina. Qué tan grave es un tono? Sabemos que grave es como fuerte, así, como tosco. En cambio agudo es algo un poquito más suave, como la voz de un niñito o el canto de un pajarito. En cambio grave es como, por ejemplo, que hable alguien con una voz bien grave, etcétera, ¿verdad? Los gatos tienen una percepción de 45.000 a 64.000 hercios. No sé si ustedes alguna vez han escuchado que existen ciertos silbatos especiales para perros. ¿Alguien ha escuchado acerca de ese tipo de silbatos? Silbatos que solo pueden escucharlos los perros. Isabela. Sí, sí los he escuchado. Y creo que de hecho los he visto y nosotros no podemos escucharlos porque son mucho más altos que, bueno, según lo que veo en la tabla, que el rango a lo que llega como por ejemplo, oídos, para así decirlo, para ellos sí. Es correcto, Isabela. Muy bien. El sonido que emite estos silbatos que usualmente sirven para entrenar a los perritos son tan, pero tan grandes, tienen una frecuencia tan alta que, como bien dijo Isabela, nuestro oído sencillamente no puede percibirlo. Ellos sí, nosotros no podemos hacerlo. Entonces, Emily, dígame. Pero que una vez en la predicación hablaban de eso y nosotros utilizamos una vez y no sonaba nada. Cuando soplábamos eso, los perros se callaban. ¿Verdad? Les daba miedo. ¿Verdad? Porque a ellos incluso si son muy altas, dependiendo del silbato, también les molesta, como que a nosotros nos pusiesen un sonido muy agudo, empieza a chillarnos en los oídos. Entonces los perritos pueden escuchar aquí está al revés, de 45.000 a 67.000, o sea, una barbaridad. 67.000 oscilaciones por segundo, imagínense. De ahí vienen los famosos ultrasonidos. Ultrasonidos. Los murciélagos y los delfines escuchan en frecuencias que nosotros imposiblemente podremos escuchar. Ellos utilizan estas frecuencias para comunicarse y nosotros no podemos escucharlas. Imagínense, un delfín 160.000 hercios. Sencillamente no podemos. Entonces nuestro rango humano está entre los 20 a los 20.000 aproximadamente. 20 a 20.000 es el que nosotros podemos escuchar. Entonces, esto se debe a la frecuencia de las ondas. No hay nada más que analizar aquí. Isabela, dígame. ¿Sabes también que he visto? No sé si sea del todo cierto, pero que aparentemente, o sea, los humanos jóvenes pueden escuchar más frecuencias mayores. Entonces, bueno, era película igual, ¿no? Pero eran unos policías que tenían un arma y era prácticamente que hacían sonidos muy fuertes, pero personas de edad no sé. No sé si alguna vez llegaste a ese punto. Eso es verdad. Eso es muy cierto. Eso es un test
que se lo conoce como un test de audiometría. Y es que nosotros, nuestro oído, como todos sabemos, nos hacemos viejos y nuestros órganos internos se empiezan a desgastar poco a poco. Y mientras nosotros más nos hacemos más mayores o más viejos, empezamos a tener dificultades para percibir. Más aún si a lo largo de nuestra vida utilizamos mucho los audífonos, escuchamos música a muy alto volumen, como que nuestro oído se hace muy sensible a la música muy fuerte y empieza a perder posibilidades de distinguir esto. Hay un test que es bastante interesante, un test que es de audiometría. Es sencillito el test, no sé si alguna vez alguno lo ha visto. Es un test que revela nuestra, por así decirlo, nuestra edad auditiva. Qué tan bien están nuestros oídos. Se esperaría que a su edad de entre 15 a 16 años sus oídos estén pepa, estén papelito, ¿verdad? Se esperaría, claro está. A menos que, claro, pueden existir enfermedades, efectos genéticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces aquí está más o menos el test que les quería percibir. Vamos a hacerlo un ratito. Me pareció interesante. ¿Verdad? Es sencillo. Si ustedes logran escuchar ciertas cosas, es porque están bien. Están bien sus oídos y si no, pues algo anda mal. Bueno, yo tengo mis auriculares y aquí uno empieza a percibirlo. Miren, a los 90 años apenas 2000 hercios se pueden escuchar. 2000 hercios. Cuando nosotros deberíamos ser capaces de escuchar hasta 20.000. Entonces voy a ponerlos y aquí los escucho. O sea, yo puedo escuchar eso. O sea, estamos enteritos aún nosotros. Si usted ya no escucha esto es porque ya hay un problemita. Yo sí escucho aún se escucha. Ok. Oiga, ¿por qué soy un... Ok, escucho bien. Ya no. Ok, ya no escucho bien. Ok, ya no escucho esta, niños. Es que ya no tengo yo 18 años, pero en teoría ustedes sí. ¿Cómo es que dejé de escuchar a los 40 años? Pero bueno. Bueno, esto es un interesante. Esto es un buen diagnóstico del cuidado del oído. Yo no escucho aquí, pues. Pero bueno. Entonces, como hemos visto, qué tan agudo, qué tan grave define la frecuencia de esto. Nosotros deberíamos ser capaces de escuchar hasta 20.000, pero según veo hasta 18.000 yo llego. Porque ya tengo casi 24 años. Casi. No tengo 24, casi. Y aquí no escucho nada. Ya. Bueno, no escucho nada aquí ya. Listo. Vamos ahora a hablar del siguiente punto. Un segundito. Okay. Esto de aquí. Gracias por tu ayuda desde audiometría. Vamos a hablar ahora del siguiente punto que se llama intensidad. La intensidad es, bueno, al principio cuando empezamos a hablar de ondas nosotros dijimos que las ondas son energía. Nosotros empezamos diciendo, cuando recién empezamos a hablar de ondas, que las ondas son energía. Empezamos a decir eso, las ondas son energía en realidad. Todas las ondas, las de luz, las de sonido, las de radio, las de microondas, todas son energía. La intensidad me mide eso. ¿Qué tanta energía? ¿Qué tanta energía transporta una onda? Vamos a decir, ¿cuánta energía transporta una onda? ¿Cuánta onda? La intensidad se mide en dos. Intensidad débil, cuando es débil, y fuerte cuando, sorpresa, es el sonido fuerte, ¿verdad? Muy bien. Entonces nosotros vamos a empezar a calcular la intensidad del sonido, por si acaso. Eso es nuestro trabajo. Esto es el cálculo físico. Vamos a calcular la intensidad
de, de ciertas ondas de sonido. Ahora bien, la intensidad se mide en una unidad que ustedes hayan escuchado seguramente muchas veces, que se llaman los decibelios. 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 Debido a qué tantos decibelios tenga un sonido, nosotros decimos que es un sonido fuerte o un sonido débil. Regresemos a su libro. Su libro en la misma página 161. Aquí está. Página 161, aquí abajito. Después de ver los rangos auditivos, vemos el nivel de intensidad, la escala en decibeles. Fíjense que esto va aumentando. Por ejemplo, el movimiento de unas hojas no llega ni a los 5 decibelios. Un susurro no llega ni a 10. Una habitación en silencio no llega ni a 25. Una calle tranquila, 40. Una conversación, 55, 60. Esto se puede medir con unos aparatitos que son muy sofisticados. Empezamos con sonidos un poquito ya más fuertes. Alarma del despertador de 70 a 80. Motor de un camión aproximadamente 100. Discoteca o gritos en el oído ya más de 100. Ahora, esto es importantísimo porque según la Organización Mundial de la Salud, hasta 110 es el máximo tolerable sin equipos de protección. Hasta 110 nuestro oído está sano ante los sonidos. Más de 110 empezamos ya a entrar en el umbral del dolor. Literal, nuestros oídos empiezan a dolernos. Porque le llega tanta fuerza que la membrana, el tímpano, empieza a lastimarse. Como por ejemplo el despegue de un avión es 130. O un martillo taladrando 120. A partir de este punto, si no existe protección, se vuelve muy peligrosa la cosa. Muy peligrosa. Por eso que seguramente ustedes han visto a los que han viajado en avión que los que están abajo en la pista tienen cascos. O si alguna vez alguno ha visto una construcción, tienen cascos o unas cositas que se ponen en los oídos. Todo esto sirve para proteger los oídos. Porque a intensidades muy altas el tímpano puede romperse, niños. Puede empezar a sangrar y eso ya es muy peligroso porque puede terminar en una sordera. Así que nosotros no podemos exponernos a ruidos tan altos. Tan altos. Romina, dígame. Puede hacerlo, sí. Puede curarse como cualquier parte del cuerpo, pero si es que lo ponemos mucho, obviamente se va a ir desgastando y se puede romper finalmente de que ya no haya solución. A menos que sea con cirugía, claro está. Y eso implica una sordera. Y no solo hablamos del tímpano, todos los demás órganos internos se pueden dañar y valió, adiós, RIP nuestro oído. Por eso es muy importante que en su caso, como jóvenes, no se expongan tanto a mucho volumen, mucho. A veces cuando uno escucha música a tanta fuerza, puede que estemos aquí entre los 90 o los 100, pero ya empezamos a nosotros como a echarle mucha carga a nuestro pobre oído, mucha carga. Y ya empezamos a dañarlo poco a poco. Por eso cuando llegamos a los 30 o 40, no escuchamos nada. ¿Por qué? Porque utilizamos música o escuchamos música a mucho volumen. Así que eso también es peligroso. Uh-huh. ¿Cuál es el evento no humano más potente que existió en la historia? Es la explosión de un volcán. La explosión de un volcán ha hecho el sonido más grande en toda la historia. El sonido más intenso. Esto ocurrió el 27 de agosto del año de 1883. Yo estuve ahí, créanme. Esto ocurrió en Indonesia, en un volcán que se llamaba, o se llama, no existe, Krakatoa.
considerado el evento sonoro más poderoso en la historia, que no tiene que ver con un humano lo hizo. Alcanzó una intensidad de 180 decibeles. 180 decibeles, imagínense. Si un avión genera 120, 180 es muchísima, pero muchísima más fuerte. ¿Verdad? Si alguien estaba a esta distancia o cerca de esto, muy probable haya quedado sordo debido al poder. Bueno, también se hubiera muerto porque le cayó lava. Entonces, eso es lo que pasó con este volcán, 180 decibeles. Está más decir que a esta cantidad incluso uno pudiese llegar a morirse si escucha tanta, porque se rompe, se parte el tímpano, sangra y eso puede terminar en muerte. Finalmente vamos a hablar del timbre, el timbre de los sonidos. El timbre es una característica interesante porque puede haber sonidos que tengan el mismo tono, puede que tengan un tono similar o un tono igualito y puede que tengan una intensidad distinta, intensidad distinta, puede que sea igualito. Por ejemplo, puede que una flauta y un piano hagan la misma nota, en el mismo tono y en la misma intensidad, en lo mismo, pero vienen de fuentes distintas. Una viene de un piano y otra viene de una flauta. Fuentes distintas. El timbre me permite eso, me permite diferenciar, por así decirlo, diferenciar de dónde viene un sonido. No se puede calcular tan fácilmente, no se calcula en realidad, pero nos ayuda a diferenciar eso. Y esos serían prácticamente los tres elementos del sonido: tono, intensidad y timbre. Ahora sí, ha llegado el momento de ver la fórmula y ya en la siguiente clase, que es el día viernes, hacemos algunos ejercicios para ir practicándolos. Muy bien. Entonces, vamos a calcular la intensidad del sonido. ¿Cómo se calcula esta intensidad? ¿Ok? Vamos a hacer. Entonces, supongamos que tenemos nosotros una fuente de sonido, un parlante. Este parlante va a empezar a emitir ondas de sonido, ¿verdad? Va a empezar a emitir música, ¿verdad? Entonces, yo les pregunto, y esto es un poquito obvio, ¿es lo mismo o escucharemos lo mismo si yo me encuentro en este punto, así yo me encuentro en este punto que está acá? ¿Es lo mismo sí o no? ¿Escucharé lo mismo si yo me encuentro en el punto A o en el punto B? Emily. ¿Verdad? Mientras nosotros más nos alejamos, más débil escucharemos un sonido. Más débil nosotros escucharemos un sonido. ¿Sí o no? Más débil nosotros escucharemos un sonido. Entonces, la intensidad se calcula de la siguiente manera. La intensidad se calcula como la potencia del sonido, que esto es un valor que ustedes deben aprenderse o yo les voy a dar. Ya vamos a ver eso después. Dividido para 4 veces pi por el radio al cuadrado. Esto, como les acabo de decir, es la potencia del sonido. No es lo mismo escuchar un ventilador que escuchar un avión despegar. Esta es la potencia del sonido, ¿verdad? La potencia del sonido. Esa es la potencia del sonido. Potencia del sonido.
4 pi es un número y este radio me dice a qué distancia me encuentro de la fuente. Distancia a la fuente. Distancia al emisor, claro está. Distancia a la fuente. ¿Hacia dónde? Distancia a la que me encuentro de la fuente de sonido. Entonces, de esa manera se calcula la intensidad. Yo tengo la potencia del objeto que esté emitiendo, una turbina, una persona, un violín, un estéreo, etc. Y la distancia a la que me encuentro. De esa manera yo puedo calcular la intensidad de, en este caso, las cosas. Intensidad de las cosas. La intensidad se mide en las siguientes unidades. Se mide en watts o también llamado vatios sobre metros al cuadrado. ¿Qué tanta energía hay en una cantidad de espacio determinada? Watts sobre metros al cuadrado. Y también tenemos otra fórmula que es la segunda que vamos a ver, que se llama nivel de intensidad. Nivel de intensidad. Esta se calcula fácil. Es 10 por el logaritmo natural, logaritmo en base 10 de I sobre I sub 0. Ok. Esto que está aquí me dice, en pocas palabras, o me ayuda a calcular a mí, qué tan fuerte yo percibo un sonido. Qué tan fuerte percibimos un sonido. O en pocas palabras nos ayuda a calcular los de percibimos un sonido. Nos ayuda a calcular los decibeles de un sonido. Aquí lo vamos a calcular, ¿verdad? 10 por el logaritmo de I. I es la intensidad, lo que está aquí arribita. I es lo que está aquí arribita. I es lo que está aquí arribita. Entonces, después de calcular I, en la mayoría de los casos vamos a tener que calcular beta, el nivel. Nivel de sonido. Esto se llama nivel de sonido. Nivel de sonido. A ver si no llegó ahora. Alison, dígame. A ver, ahí estamos. Listo. Ahí fue, creo que fue un bajón de internet. Entonces esto es igual a 10 por el logaritmo de la intensidad, lo que hemos calculado arriba, y esto se llama intensidad de referencia. Esto es una constante, ustedes deben aprenderse. Se llama intensidad de referencia. Y en pocas palabras esto me dice, ok, ¿cuál es el mínimo que los seres humanos podemos escuchar? ¿Qué es la mínima potencia que los seres humanos podemos escuchar en la vida real? La intensidad mínima que los humanos escuchamos es la siguiente, o podemos percibir, es de 10 a la menos 12 vatios o watts sobre metro cuadrado. 10 a la menos 12, eso es 0.00000000000012. Imagínense, una cantidad extremadamente pequeña. Es una constante, así que siempre va a valer lo mismo. 10 a la menos 12. Entonces calculamos esto y esto nos da un valor que se mide en decibeles. Decibeles. Listo. Entonces hasta aquí ha llegado la clase del día de hoy.